Saludos desde el oeste de la isla de Montreal. Esto es de sur a norte, un retrato semanal de los países hispanoamericanos realizados a partir de las noticias publicadas entre el lunes 29 de abril y el viernes 3 de mayo de 2024. Comenzamos con los países que limitan con el Atlántico Sur. En Argentina, los diputados aprobaron la Ley de Bases, un paquete de medidas desreguladoras que el gobierno de Javier Milei tuvo que suavizar para que prospere en el poder legislativo. Aprobada en más de 30 horas de sesión parlamentaria, esta ley, también conocida como Ley Ómnibus, pasará a debatirse en el Senado, donde el partido de Milei cuenta con 7 aliados de los 72 senadores que ocupan el recinto. Cabe señalar que entre los ajustes económicos, la delegación de facultades, más impuestos y privatizaciones, la ley también plantea un blanqueo de capitales. Por otro lado, Argentina comenzó oficialmente su camino para integrarse al Club de Países Ricos del Mundo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Diana Mondino recibió esta semana la hoja de ruta en París de manos del australiano Matthias Cormann, secretario general del organismo. Ahora Argentina deberá concentrarse en la lucha contra la corrupción y el combate al cambio climático para obtener la membresía. Cabe recordar que Chile, México, Colombia y Costa Rica forman parte del club. Perú y Brasil ya tienen su hoja de ruta. Finalmente, la canciller argentina Diana Mondino estuvo en China para negociar la continuidad en la ayuda de $5.000 millones que Argentina recibe de este país. El gobierno chino está preocupado por saber en qué se está utilizando el dinero de este fondo de ayuda al comercio. Mondino, por su parte, estelarizó portadas en Argentina luego que le preguntaran si había militares en la estación científica china que se ubica en la sureña provincia de Neuquén. «Son chinos, son todos iguales», respondió la diplomática, que luego tuvo que disculparse y dar explicaciones. Y CNN finalizó la semana con una nota sobre los 5 perros clonados idénticos que posee Javier Milei. En Uruguay, el diagnóstico y la quimioterapia del expresidente José Mujica ocupó la atención de los medios locales e internacionales que informaban sobre las múltiples muestras de apoyo que recibió el exmandatario. Por otro lado, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, celebró que Uruguay mantenga un crecimiento continuo en el empleo y anunció que aspira a competir en la carrera hacia la presidencia de ese país. Ahora subamos por los países mediterráneos. En Paraguay, el lunes, la Unión Europea recordó que está brindando una ayuda de 140 millones de euros en un programa de 15 años para el sector educación paraguayo. Matteo Sirtori, portavoz europeo, indicó que no es el dinero lo que dará la garantía para mejorar el sistema educativo, sino el ejercicio de buenas prácticas, acompañamiento, diálogo y asesorías. Y esta semana se supo que el 62% de empleos en Paraguay se encuentran en el sector informal, como señaló la ministra de Trabajo, Mónica Recalde. La funcionaria también explicó que está buscando fortalecer el trabajo de los inspectores para que los empleadores cumplan con la ley laboral. En Bolivia es oficial. El partido gobernante Movimiento al Socialismo, conocido como MAS, está dividido y 2 bandos pelean por la propiedad de las siglas. Un bando está compuesto por los seguidores del expresidente Evo Morales, que busca reelegirse una vez más como presidente en las elecciones de 2025 y acaba de declarar que la democracia ha muerto en Bolivia y buscará la intervención de un arbitraje internacional. Por otro lado, está el grupo del presidente Luis Arce, que esta semana recibió un fallo judicial favorable y podrá encabezar una asamblea general del movimiento gobernante. Una vez más, Evo Morales anunció protestas masivas y en Chile, José Antonio Kast
precandidato para las elecciones a la presidencia chilena en 2025, propuso esta semana la construcción de un muro entre la frontera chilena y boliviana. Recorramos la costa del Pacífico. Chile comenzó la semana con la búsqueda de las personas que la madrugada del sábado asesinaron a 3 policías en la sureña región de Biobío, una noticia que conmocionó al país y llevó al presidente Gabriel Boric a convocar un duelo nacional. Un tipo de ataque que no se había visto nunca en Chile, dijo la ministra del Interior Carolina Toá. La ocasión sirvió para que los medios supieran que el director general de la policía, Ricardo Yáñez, seguirá en el cargo mientras continúa la investigación en su contra por los excesos cometidos por las fuerzas del orden durante las protestas ciudadanas de octubre de 2019. Por otro lado, el presidente chileno, Gabriel Boric, tuvo que aparecer ante los medios para defender la nueva ley laboral que establece un tope máximo de 40 horas de jornada laboral, que antes era de 45 horas. Sobre el Perú, esta semana Reuters publicó una nota analizando la particular situación en la que se encuentra el puerto de gran calado de Chancay, construido por la empresa china COSCO Shipping desde hace 15 años y que será inaugurado en noviembre próximo con la presencia del presidente de China, Xi Jinping. Resulta que las autoridades peruanas recién se habrían dado cuenta de que no existía un marco jurídico que garantice a COSCO Shipping el uso exclusivo del nuevo puerto que ellos mismos están construyendo. Luego de que el gobierno chino amenazara con recurrir a un arbitraje internacional, el Congreso peruano aprobó rápidamente el marco legal faltante, pero aún tiene que realizar una segunda votación que confirme las garantías requeridas por la empresa china. Por otro lado, la Fiscalía peruana anunció que tiene fuertes indicios de que las joyas y los relojes que la presidenta Dina Boluarte recibió como préstamos o regalos, según sus propias declaraciones, forman parte de un esquema de intercambio por favores políticos. En Ecuador, esta semana la Organización Mundial de las Naciones Unidas pidió al gobierno ecuatoriano indemnizar a las víctimas que sufrieron esclavitud moderna en el país. Se trata de unas 330 personas que trabajaron bajo condiciones inhumanas en las plantaciones de la empresa Furacagua, que explota la fibra de cáñamo. La palabra ahora la tiene el Ministerio del Trabajo, considerado parte responsable al permitir el abuso. El caso es considerado un hito en la historia ecuatoriana. Por otro lado, el gobierno de Ecuador se defendió en la Corte Internacional de Justicia luego de que México presentara una demanda ante el allanamiento de su embajada en Quito. El gobierno ecuatoriano pidió que el Tribunal de La Haya emita una condena contra México al no respetar las premisas de lo que debería ser una misión diplomática. Para el gobierno ecuatoriano, el gobierno mexicano se inmiscuyó en los asuntos internos ecuatorianos al brindarle asilo al ex vicepresidente Jorge Glass, condenado por corrupción. Y Reuters informó en la semana que científicos de la naturaleza han descubierto un criadero de tiburones cabeza de martillo en el entorno de las Islas Galápagos. La nota explica la importancia de este raro descubrimiento que ayudará a la preservación de esta especie señalada como vulnerable por la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza. Y llegamos al norte amazónico. En Colombia, el presidente Gustavo Petro anunció que cientos de miles de municiones se perdieron en 2 bases militares colombianas, miles de granadas y 37 misiles antitanque. La agencia AP mencionó que el presidente Petro agregó que las investigaciones apuntan a que existe personal militar coludido en este robo. El miércoles, durante las celebraciones por el Día del Trabajo, Gustavo Petro anunció que cortará relaciones con Israel porque este país tiene, según él, un presidente genocida. El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, consideró a Petro un antisemita lleno de odio. Y Prensa Latina informó sobre las inversiones que realiza el gobierno colombiano en el sector educación. Inversiones en infraestructura como el complejo para la generación de paz en el municipio
el Tarra, un parque educativo dirigido a la población de todas las edades. En Venezuela, el gobierno anunció que seguirán utilizando criptomonedas para las transacciones relativas a su industria petrolera. Hace poco el gobierno venezolano detuvo al exdirector de la empresa estatal de petróleos, Tarek El Aissami, por desfalcar a la empresa usando un esquema de criptomonedas. Al respecto de este tema, el canciller venezolano Iván Gil comenzó la semana afirmando que Estados Unidos oculta su participación en la trama de la estafa petrolera realizada por el también ex vicepresidente Tarek El Aissami. Para el fiscal venezolano Tarek William Saab, El Aissami habría trabajado con Estados Unidos para socavar al gobierno de Maduro. Vale la pena recordar que desde 2017 Estados Unidos no ha dejado de denunciar las actividades ilícitas de El Aissami. Finalmente, el fiscal venezolano Tarek William Saab emitió una orden de captura contra los líderes opositores Leopoldo López y Julio Borges por presuntamente también estar coludidos con El Aissami. Esta semana Reuters había publicado que Leopoldo López había pedido un mayor escrutinio en el uso de criptomonedas, sobre todo tratándose de gobiernos corruptos. Ahora pasemos por Centroamérica y el Caribe. En Panamá, todos estuvieron atentos a la cuestionada candidatura del exministro de Seguridad durante el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli. José Raúl Mulino, quien va primero en las encuestas para las elecciones presidenciales de este domingo 5 de mayo, habría sido designado por Martinelli sin cumplir con ciertos requisitos como una sesión formal dentro de su partido. Y mientras los medios comentaban los cierres de campaña de los candidatos a la presidencia, el favorito en las encuestas, Raúl Mulino, quedó habilitado por la Corte Suprema al declarar que no es inconstitucional la manera en la que el expresidente Ricardo Martinelli le cedió su lugar. Martinelli sigue alojado en la Embajada de Nicaragua en Panamá. En Costa Rica, Rodrigo Arias fue elegido por tercera vez consecutiva como presidente del Congreso. El experimentado político de 77 años fue 2 veces secretario de la presidencia durante la presidencia de su hermano, el premio Nobel Óscar Arias. Mientras tanto, el actual mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chávez, insistió en que el Congreso apruebe su idea de que sea la ciudadanía, a través de referendos, la que determine la aprobación final de leyes aprobadas por el Congreso. Rodrigo Arias, el presidente del Congreso, dijo que la idea no tiene utilidad práctica y que además atentaría contra la institucionalidad de los poderes del Estado. En Cuba, condenaron a 15 años de cárcel a Mayelín Rodríguez Prado. El delito de la joven cubana de 21 años fue el de transmitir en Facebook las protestas que se desarrollaron en 2022 en el poblado de Nuevitas, cuando los impacientes pobladores salieron a las calles para reclamar los constantes cortes de energía eléctrica. Para el sistema judicial cubano, eso es sedición y propaganda enemiga. Junto a ella, otras 13 personas recibieron condenas bajo las acusaciones de sabotaje, encubrimiento, actos contra la seguridad del Estado, atentado y resistencia. Deutsche Welle especifica en su nota que en Cuba hay 1.092 presos políticos. En Puerto Rico, esta semana el presidente estadounidense Joe Biden obtuvo el apoyo del Partido Demócrata puertorriqueño. El Partido Republicano de la isla ya había resuelto su apoyo a la candidatura de Donald Trump. Cabe recordar que Puerto Rico, en su calidad de Estado libre asociado, participa en las primarias, pero se mantiene al margen de la votación por el presidente de Estados Unidos. El 5 de noviembre, los puertorriqueños votarán por su nuevo gobernador, elecciones en las que el actual gobernador, Pedro Pierluisi, busca reelegirse. Esta vez, los puertorriqueños votarán por el estatus político de la isla, si siguen como Estado libre asociado, si postulan para ser un Estado más de Estados Unidos o si transita hacia la independencia. Prensa Latina, por su parte, informó sobre la marcha por el Día del Trabajador en la capital, San Juan, y los reclamos y denuncias de los líderes sindicales contra los gobernadores de la isla, a quienes acusan del deterioro en la situación laboral
de los puertorriqueños. En República Dominicana, el presidente y candidato Luis Abinader firmó este miércoles un acuerdo con los sindicatos del país. El evento estuvo enmarcado en las celebraciones del 1 de mayo. Según Prensa Latina, se trata de un acuerdo para profundizar cambios sociales. Al final de su alocución, Abinader habría prometido presentar una ley para que las empleadas domésticas gocen de los beneficios sociales y laborales que ellas merecen. Ese día, la Asociación Dominicana de Profesores y 14 organizaciones sociales y comunitarias marcharon por las calles para reclamar mejoras salariales y aumentar la inversión en la contratación de personal y el mejoramiento de la infraestructura educativa. En El Salvador aumentan las posibilidades de que ese país transite por una reforma constitucional promovida por el partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele. En el nuevo Congreso salvadoreño, Bukele cuenta con una amplia mayoría, 57 de 60 diputados. Por otro lado, un líder histórico de la izquierda salvadoreña, Jorge Shafik Handal, fue condenado a prisión y devolución de dinero, al igual que algunos miembros de su familia. Las autoridades salvadoreñas indicaron que Shafik no pudo explicar el aumento de su patrimonio. En Guatemala, el Congreso comenzó a analizar una reforma a la ley electoral de dicho país para evitar situaciones como las que se dieron en las más recientes elecciones, donde la fiscal general Consuelo Porras amenazó con encarcelar al ahora presidente Bernardo Arévalo. Por otro lado, un grupo de congresistas presentó una denuncia contra los fiscales Rafael Curruchiche, Cintia Monterroso y Leonor Morales por intento de golpe de Estado. Estos fiscales fueron los encargados de llevar adelante las acciones judiciales contra el partido del presidente electo Bernardo Arévalo. Finalmente, Arévalo insistió que sigue buscando la forma legal de sacar de su cargo a la fiscal general Consuelo Porras. Y llegamos al norte. En México, el tercer debate presidencial transcurrió a través de los ataques verbales y las acusaciones de pertenecer a narcopartidos que se lanzaron la candidata del oficialismo, Claudia Sheinbaum, y la candidata por la Alianza de Partidos Tradicionales, Xóchitl Gálvez, mientras que Jorge Álvarez Maínez, del joven Movimiento Ciudadano, aprovechaba para sonreír con todas sus fuerzas a la Cámara. La agencia AP señaló que ningún candidato habló de un plan para reducir las emisiones de carbono. En su nota, AP incluso se preguntó por la aparente contradicción en Claudia Sheinbaum, candidato oficial, que sigue apostando por mayor producción de hidrocarburos, aunque presume su pasado como especialista en medio ambiente. En el tema migratorio, esta semana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, conversó con su par estadounidense Joe Biden y ratificaron ante los medios que estaban más de acuerdo que nunca en su estrategia contra la migración, y esta semana anunciaron que aumentarán las deportaciones. En temas diplomáticos, el gobierno mexicano presentó una demanda ante la Corte Internacional de La Haya contra el Estado ecuatoriano por el allanamiento de su embajada en Quito. Ecuador siguió justificándose bajo el argumento que iban por un criminal común y pidió que la Corte condene a México por darle protección diplomática al ex vicepresidente Jorge Glass, condenado por corrupción. Finalmente, medios internacionales terminaron la semana preguntándose por la vida de 3 turistas que desaparecieron en Baja California. Se trata de un estadounidense y 2 australianos que surfeaban en la costa. Hasta el momento, los investigadores solo han encontrado la tienda de campaña, el vehículo y los teléfonos móviles de los desaparecidos. Y finalizamos con el dato de la semana. Reporteros Sin Fronteras viene de anunciar su informe sobre la situación de la prensa en el mundo. En este semáforo que indica la seguridad en el ejercicio del periodismo, el color verde indica buenas condiciones, amarillo es una situación intermedia y luego siguen 3 grados de rojo, peligro. En el caso americano, Canadá es el único país en la zona amarilla. Uruguay, Chile, Estados Unidos, Argentina, Brasil y Panamá ocupan el lugar del rojo más claro. Ecuador, Paraguay, Colombia, México, Bolivia, Perú, El Salvador y Guatemala se encuentran en rojo medio. Y en el rojo oscuro se encuentran Honduras,
Venezuela, Nicaragua y Cuba. Ningún país americano goza de luz verde para el periodismo. E instalados en el Amarillo, desde Montreal, donde en el Museo de Pointe-à-Callière se puede ahora visitar una exposición sobre los olmecas y las civilizaciones del Golfo de México, nos despedimos. Esto fue De Sur a Norte. Nos escuchamos hasta la próxima semana.